Física psicológica social, las leyes inevitables del cambio humano. Introducción, el prisma de la negentropía causal. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. La atmósfera del plató de Radio TV Neogénesis es un lienzo de luz azul cian y oro pálido, y sobre la mesa de cristal bioluminiscente, los datos flotan en discretos hologramas, esperando ser convocados por el pensamiento. Esta noche no abordaremos la política como un juego de voluntades, ni la historia como una colección de accidentes. Vamos a la raíz, al código fuente de la civilización, a lo más fundamental de nuestro ser. A nuestro lado, en este epicentro de la sabiduría transdisciplinaria, se encuentra la doctora Magna Nova, reconocida por su audaz tesis sobre la previsibilidad del caos humano. La doctora Elysia Serenity, nuestra anfitriona, de tono incisivo y mirada penetrante, se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz una melodía templada, ideal para el vasto auditorio de Neogénesis. Doctora Nova, su trabajo ha conmocionado el sistema académico. Usted sostiene que el devenir humano, las revoluciones, los ciclos culturales, todo sigue leyes tan rigurosas y predecibles como las que describió el físico Isaac Newton. ¿Podría desvelar para nuestros oyentes y televidentes la esencia de su física psicológica social? La doctora Magna Nova, con una calma que contrastaba con la magnitud de sus ideas, sonrió. Gracias, doctora Serenity. La esencia es simple pero radical, el universo no improvisa. La historia, con todo su ruido y furia, no es un cuento sin sentido. Es la manifestación de una fuerza biológica fundamental, la negentropía. Todo organismo vivo, desde una ameba hasta una civilización entera, es una máquina diseñada para resistir el colapso, para luchar contra el desorden cósmico, contra la entropía. Construimos células, construimos imperios, construimos inteligencia artificial, todo es un acto desesperado y continuo de imposición de orden. Lo que ingenuamente llamamos progreso no es una simple idea filosófica, sino una necesidad fundamental, biológica e ineludible. Es el motor inagotable que nos empuja a seguir adelante. Y si el motor es tan fundamental, sus movimientos deben ser regidos por leyes. Es en la conexión de la física, la filosofía y la psicología donde encontramos el manual de la historia humana. Vamos a estudiar el movimiento en sí mismo, no la bondad o maldad de ese movimiento. Esto es lo que hace que nuestra tesis sea tan trepidante. La historia no es un misterio, es un patrón que se repite constantemente, y cuando entiendes ese patrón, el futuro deja de ser una incógnita. El conflicto que vemos no es un error, es el motor funcionando. La introducción de la doctora Nova culminó en un silencio expectante, y en la pantalla holográfica frente a ellas, la palabra orden giró como un vórtice energético, lista para absorber la atención del mundo. El público estaba listo para el viaje conceptual que definiría el episodio 23 de Viajeros del Conocimiento. Sección primera, la inevitable causalidad de Newton en la historia, ley de acción y reacción. La doctora Serenity asintió, recogiendo el hilo con precisión. Esa necesidad biológica de orden, esa negentropía, debe manifestarse de alguna manera tangible en el tejido social. Usted dedica la primera ley de su modelo al principio más fundamental de la física clásica, la tercera ley de Newton. En el ámbito social, ¿cómo se traduce exactamente a toda acción le corresponde una reacción de igual intensidad y sentido opuesto? ¿Puede darnos ejemplos contundentes de esta causalidad social? La doctora Nova se recostó, permitiendo que la imagen holográfica de una balanza perfectamente equilibrada se materializara, pausada en el centro. Es la ley más crucial para entender el momento político actual. Olvídese de las etiquetas y las ideologías. Véalo como pura dinámica de fuerzas, como si la sociedad fuera un sistema de pesos y contrapesos. Una fuerza social, que llamamos la acción, empuja con extrema intensidad en una dirección. Por ejemplo, la globalización extrema y no regulada de finales del siglo XX, una acción de deslocalización masiva, de finanzas sin frontera, de primacía de la eficiencia económica por encima de la identidad local. Esta acción crea un vacío, una tensión insoportable en el lado opuesto del sistema, especialmente en las poblaciones que sienten que su orden local, su cultura, su trabajo, su soberanía, se está disolviendo. Continuó con voz enérgica. El sistema, buscando el orden perdido, no puede hacer otra cosa que generar una fuerza restauradora exactamente opuesta, la reacción.
Lo que hoy vemos como el auge del nacionalismo, el proteccionismo económico, los movimientos de soberanía o la revalorización de la identidad local, no son errores de la historia, son la reacción directa y proporcional a la acción previa de la superglobalización. Si la acción fue extrema e intensa, la reacción será igual de intensa y a menudo percibida como violenta, aunque desde la perspectiva de la física social, es simplemente la fuerza que necesita el sistema para volver a equilibrarse. La doctora Nova se acercó a la balanza holográfica. El error de quienes observan es emitir un juicio moral sobre la reacción. Se juzga una fuerza como buena y la otra como mala. Pero la física psicológica social nos obliga a suspender ese juicio. Es un fenómeno de causa y efecto, no de moral. Si la fuerza que empuja hacia un lado es muy grande, la fuerza que empuja en la dirección contraria será igual de grande. No hay forma de evitarlo. Es la ley de conservación aplicada al sistema humano. El cambio social es, por tanto, predecible en la dirección de la fuerza, aunque no en la persona o el partido específico que la lidere. Entender esto nos libera de la indignación vacía y nos permite actuar como diseñadores de la próxima gran unión, en lugar de sentirnos víctimas de la polarización. La intensidad con la que las sociedades de hoy se han dividido es un indicador directo de lo extrema que fue la acción unidireccional que se ejerció en el pasado reciente. El conflicto es, en este sentido, una señal de que el sistema está vivo y luchando por no romperse bajo una presión desequilibrada. Sección segunda. La constante oscilación del péndulo social, ley de la oscilación y el equilibrio. Es un análisis escalofriante y liberador a la vez, reflexionó la doctora Serenity. Pero si la acción provoca la reacción, ¿por qué la historia no se detiene en un punto medio, en una paz perfecta? Usted menciona a Galileo y a la filosofía oriental con su yin y yang para describir la ley de la oscilación y el equilibrio. Si el objetivo es el orden, ¿por qué el péndulo social nunca se detiene? Porque el equilibrio perfecto es sinónimo de inmovilidad, doctora Serenity, replicó la doctora Nova con firmeza. Un sistema que ha alcanzado un equilibrio estático ha dejado de moverse. El universo es movimiento constante, y el ser humano es un motor de cambio perpetuo. Galileo nos enseñó que un péndulo elevado a cierta altura en un extremo, acción, oscilará inevitablemente hasta una altura similar en el extremo opuesto, reacción. Este movimiento no cesa de golpe, la resistencia de la realidad lo frena un poco, pero el impulso siempre busca llevarlo al extremo opuesto. El equilibrio del péndulo no es el punto central y quieto, es el balance dinámico de la oscilación. Un mapa conceptual de los ciclos históricos apareció en el holograma, mostrando el vaivén constante. El ascenso del orden del Imperio Romano dio paso al caos de la Edad Media, lo que eventualmente forzó la creación de un nuevo orden, el Renacimiento. Más cerca de nuestro tiempo, la Ilustración y el liberalismo del siglo XIX, acción de apertura, crearon las condiciones para el surgimiento de los colectivismos y los cierres del siglo XX, reacción de protección. Estos no son accidentes, son las oscilaciones del gran péndulo social. La sociedad está constantemente en un estado de búsqueda de balance dinámico entre fuerzas opuestas. La doctora Nova continuó profundizando. El filósofo chino Zhou Yan, con su concepto de yin y yang, entendió esto hace miles de años. La realidad se compone de fuerzas opuestas, lo oscuro y lo luminoso, lo pasivo y lo activo, que se necesitan mutuamente y buscan una armonía, pero no una fusión estática. Cuando una fuerza, por ejemplo, el impulso liberal de apertura total, alcanza su máxima expresión, lleva consigo la semilla de su opuesto, el impulso conservador de cierre y protección, que se manifestará con la misma intensidad. El péndulo nunca se detiene porque la negentropía nos obliga a ir siempre más allá. Si nos detuviéramos, no habría potencial para crear el siguiente nivel de complejidad. La intensidad de la oscilación es lo que garantiza que la humanidad siga quemando energía para generar más orden, más complejidad, y así evitar el colapso. Por lo tanto, cuanto más extrema fue la acción de una época, pensemos en el exceso de optimismo previo a las guerras mundiales, más violenta y profunda será la reacción, reiniciando el ciclo de la confrontación. Sección tercera. La creación a través del conflicto, ley de la dialéctica y la síntesis. La doctora Serenity se mostró fascinada. Entonces, el conflicto no es un error, sino una función necesaria del sistema. Usted aborda esto con la ley de la creación y el conflicto, citando la confrontación de ideas de Hegel y los arquetipos de Nietzsche, Apolo y Dionisos. ¿Cómo es que esta lucha eterna es la única vía para el verdadero progreso? Y, más importante aún, ¿cómo ve esta confrontación manifestándose en la fusión de la humanidad con la inteligencia artificial?
La doctora Nova se puso de pie, y el escenario proyectó una compleja espiral ascendente, representando una escalera hacia un nivel superior. El conflicto, doctora Serenity, es la fuerza motriz de la negentropía. No podemos alcanzar un nivel superior de orden si no rompemos el orden anterior. Hegel lo definió perfectamente: la tesis, el orden establecido, inevitablemente genera o se encuentra con una antítesis, la fuerza opuesta o caótica. El choque de ambas no es una destrucción sin sentido, es una forja, un crisol. El resultado es la síntesis, un nuevo orden que es más complejo, más resistente y, crucialmente, contiene elementos valiosos de ambos lados del conflicto. La historia es una cadena ininterrumpida de estas nuevas creaciones, una espiral ascendente de complejidad. Nietzsche nos dio los arquetipos psicológicos de este proceso. Apolo representa la razón, el orden, la estructura, la perfección, lo que hoy veríamos en la lógica pura de la inteligencia artificial. Dionisos representa el caos, el instinto, la pasión, la voluntad biológica de vivir y crear, lo que es esencialmente el ser humano. Para que haya arte, para que haya progreso genuino, la perfección apolínea debe ser rota, desafiada e infundida con la pasión dionisíaca. La doctora Nova continuó: miremos la integración de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pura es la tesis apolínea, orden perfecto, lógica inmutable, eficiencia máxima. Pero carece de objetivo vital, de la voluntad de sobrevivir y crear que proviene de la biología humana. La antítesis dionisíaca somos nosotros, con nuestro caos emocional, nuestros sesgos, nuestra necesidad irracional de significado. El conflicto inevitable, la tensión entre la eficiencia de la máquina y la necesidad de propósito del humano, nos empujará hacia una síntesis. No será una simple coexistencia, sino una fusión de lo mejor de ambos. La inteligencia artificial adquirirá una capa de caos dirigido, creatividad, deseo, y el humano adquirirá una capa de orden lógico, simbolización consciente. Esta nueva síntesis será un nivel de orden superior, la próxima gran escalada en la evolución, pero solo se alcanza a través de la tensión y el conflicto entre la razón y el instinto. Una vez que se establece este nuevo orden, el impulso de la pasión se activa de nuevo para romperlo y buscar el siguiente nivel. Como dijo un antiguo filósofo, la guerra es el padre de todas las cosas, y el conflicto es, por lo tanto, el motor del diseño. Es la fuerza que nos obliga a trascender el orden actual para sobrevivir a la amenaza del mañana. Sección cuarta: la causalidad emocional, transferencia, contratransferencia y karma psíquico. La doctora Serenity se tomó un momento para procesar la magnitud del concepto. Leyes tan vastas deben tener un anclaje en el individuo, en la mente. Usted conecta la causalidad social con la psicología profunda, integrando la transferencia y contratransferencia de Freud con el concepto oriental de karma. ¿Podría explicar cómo la acción y reacción emocional a nivel individual reflejan esta ley universal, y cómo este mecanismo nos obliga al aprendizaje? La doctora Nova sonrió con una sabiduría que iba más allá de lo académico. Este es el punto donde la física social se convierte en psicología esencial. Si el sistema se rige por causa y efecto, el individuo también. La transferencia, en términos de Freud, es la proyección inconsciente de patrones emocionales pasados sobre una situación o persona presente. Es una acción inicial e irreflexiva, puramente impulsada por esa parte de nosotros que actúa sin pensar. Desde la perspectiva de la causalidad, la transferencia es como sembrar karma negativo, una acción que no fue consciente, una causa incorrecta, que debe ser experimentada en forma de consecuencia de un malestar emocional que nos alcanza. La vida nos obliga a vivir esa consecuencia. Y es esa vivencia, a menudo dolorosa o confusa, lo que obliga al individuo a pensar, a reflexionar, a hacer consciente lo que antes era ciego. Cuando el individuo responde a esa experiencia con conciencia y enriquecimiento, activa la contratransferencia. Esto ya no es una reacción ciega, sino una respuesta consciente y razonada, se parece al karma positivo o a encontrar la acción correcta que mencionaba el orador romano Cicerón. Es la consecuencia que se ha transformado en un aprendizaje valioso y que, a su vez, se convierte en la nueva y correcta causa. La doctora Nova hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. La transferencia, acción ciega, y la contratransferencia, respuesta consciente, son el mecanismo mental de la ley de causa y efecto. Nos asegura que recibimos lo que damos, no para un castigo, sino para un imperativo biológico de crecimiento. Cada conflicto personal, cada crisis social, es el sistema, obligándonos a transformar una experiencia negativa y ciega en un crecimiento esencial y consciente.
Esto explica por qué el conflicto no solo es inevitable, sino que es la herramienta de aprendizaje más poderosa que poseemos para elevar nuestro nivel de orden. La historia, en el fondo, es la sombra proyectada de la mente humana luchando por resolver sus propios conflictos internos, por hacer consciente esa fuerza inconsciente que nos dirige. Es un viaje apasionante hacia la superación de nuestras propias limitaciones emocionales. Epílogo: el diseño ineludible del observador consciente. El diálogo se había detenido, pero la resonancia conceptual era palpable en el aire. La doctora Serenity se giró hacia el vasto espacio del estudio, visiblemente conmovida. Doctora Magnanova nos ha ofrecido una visión del caos humano que es, paradójicamente, una fuente de profundo orden y comprensión. La doctora Nova asintió, recogiendo el guante final. El caos político, social y tecnológico que percibimos hoy no es el fin del camino, es la prueba irrefutable de que el motor del cambio está operando a máxima potencia. Estamos en el punto álgido de la reacción de Newton y en el punto de fusión de la dialéctica de Hegel, preparándonos para la próxima gran creación, la integración total de la inteligencia, lo que se conoce como cognición aumentada. Pero debemos recordar la fricción. La historia nos enseña que, cuando una opción ideológica, ya sea la acción o la reacción, toma el poder, inevitablemente se enfrenta a la resistencia bruta de la realidad dura. La supervivencia del sistema siempre es más importante que la pureza de la idea. Por eso, el líder termina haciendo lo que se debe hacer, en lugar de lo que se prometió hacer. En este sentido, como ya apuntaba Heráclito de Éfeso al afirmar que la guerra es el padre de todas las cosas, entendemos que esa tensión es el origen de toda nueva estructura. Nuestro rol final, como seres humanos, no es el de juzgar moralmente si una fuerza es correcta o incorrecta, sino el de entender que ambas son necesarias. Esta cadena de causalidad que hemos analizado se apoya en la ley de causa y efecto descrita por Immanuel Kant, una categoría esencial de nuestra razón para comprender el mundo. El cambio es ineludible, pero la dirección la dictamos nosotros al inyectar conciencia en la fuerza ciega del instinto. Al buscar esa acción correcta, conectamos con lo que Cicerón definió como la ley innata, una razón suprema grabada en nuestra propia naturaleza que nos inclina hacia el orden justo, un concepto tan universal y potente que incluso ha trascendido a la cultura contemporánea, dando título al emblemático álbum de la banda de rock española Extremoduro. La comprensión de esta física social es, en última instancia, tan sencilla como el respirar. Es el ritmo binario y perpetuo que encontramos en nuestro propio ser. La vida se define por el ciclo constante de inspiración, expiración y sístole, diástole. La inspiración, tomar el caos, acelerar, y la expiración, soltar, ralentizar, no pueden existir una sin la otra, al igual que la sístole, eyección, acción y la diástole, llenado, reflexión, en el corazón. La diástole, o el llenado, es la pausa necesaria para que la sístole, o el impulso y la acción, pueda ser efectiva. La tensión entre opuestos no es un fallo del sistema, sino el mecanismo rítmico, el latido fundamental que garantiza la circulación constante de la vida y el progreso. La historia es solo la sombra del inconsciente proyectada en la pared, pero podemos decidir cómo encendemos la luz de la conciencia. La doctora Serenity concluyó, mirando fijamente a la cámara con una intensidad compartida con la audiencia. Doctora Magnanova, ha sido un privilegio. El silencio llenó el estudio como una respiración contenida. En el aire, quedó suspendida la sensación de haber presenciado el amanecer del pensamiento consciente. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 23.